Entonces, en la sesión pasada hablamos de la primera parte del credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Nos quedamos ahí. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte referente a Jesucristo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos hasta la ascensión, ¿no? Y de allí vendrá para juzgar a vivos y muertos. Toda esa parte del credo es lo que vamos a ver hoy. Ya digo, no vamos a correr. Cortamos cuando sea la hora y proseguimos en marzo tranquilamente, ¿no? Porque es un tema difícil. No es que sea difícil, pero es muy bonito. La cristología, el estudio de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ahora voy a empezar a dar clase de antropología teológica, y que es cómo es el hombre a la luz de la revelación, cómo es el hombre a la luz de lo que Dios ha mostrado del hombre. Es decir, cómo somos nosotros por lo que Dios nos ha enseñado de nosotros mismos. No os olvidéis que el Salmo dice: en el vientre materno me formaste. Esa es una frase que a mí me llena mucho ahora que estamos en este tiempo, ¿no? de gestación, porque veo cómo el Señor es ese artífice que va modelando y va creando cada criatura. Dice: hasta los cabellos de tu cabeza he contado. Dios me conoce a mí mejor que yo mismo, y Dios me revela a mí cómo soy yo. ¿Cómo soy yo? Entonces, ¿dónde el hombre ve cómo es o cómo tiene que ser? En Cristo. Cristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y hoy nos vamos a adentrar en un misterio que a mí me fascina, que es la humanidad santísima de Jesucristo. La humanidad santísima de Jesucristo. Esto no lo tiene ninguna otra religión. Esta es la novedad del Evangelio. Que Dios se ha hecho carne. Que Dios se ha encarnado en el seno de María Santísima. Que se ha hecho tan cercano a nosotros que es de carne y hueso, ¿no? Y esto es un misterio ¡buah!, brutal. Yo me acuerdo que hace tiempo leí un libro que era... Bueno, no era de teología propiamente, sino una defensa, o sea, un contra el aborto, ¿no? Y entonces se titulaba el libro Dios se hizo célula. Porque Dios se hizo célula como tú y yo nos hemos hecho un cigoto, una primera célula, donde en nuestro caso el óvulo ha venido de nuestra madre, y el espermatozoide de nuestro padre. Aquí solo puso la Virgen Santísima, y es el Espíritu Santo. Benedicto XVI dice que el Espíritu Santo es ese semen divino que fecunda las entrañas purísimas de María Santísima, la palabra de Dios que se hace carne en esas entrañas purísimas. Y hablaremos un poquito hoy de la Virgen. La Virgen como tal, si hablásemos de ella tendríamos que hablar en esta parte, porque cuando la nombramos en el credo es al hablar de Jesucristo. Pero yo he pensado que hoy lo vamos a pasar un poco por alto y dedicaremos, aunque no esté en el credo, una sesión, como no, a la Virgen Santísima, ¿no? Que creo que se lo merece, porque por debajo de Dios, ella, ¿no? Y no hay ninguno que estemos a su altura. Bueno, la encarnación del Verbo. Hablamos de Santísima Trinidad en la pasada sesión. La segunda persona de la Santísima Trinidad es el Verbo, la palabra, Jesucristo, que existe desde siempre, ¿vale? Esto es importante porque ha habido un montón de herejías y aquí es muy fácil cometer una herejía. Yo cuando hice el examen de Cristología me lo tuve que releer muchas veces porque en cuanto que confundas dos palabras has dicho una herejía. Yo, por ejemplo, me acuerdo que iba tan nervioso el examen que puse: en Jesucristo existen dos personas en una única naturaleza. Y eso es una herejía brutal, ¿no? Porque en Jesucristo solo hay una persona con dos naturalezas, ¿no? Entonces vamos a intentar ir despacito para ir viendo esto. Cristo se encarna en medio de un pueblo. Cristo va preparando una historia de salvación en la que Él pueda entrar en la historia. Esta es la diferencia con los mitos. Con los mitos, pues, los mitos griegos, los mitos romanos, los mitos nórdicos, los egipcios, que no tienen historicidad. Aquí me acuerdo de una anécdota de un ilustrado francés que le decía al obispo, no me acuerdo dónde era el obispo, dice: mira, yo soy ateo, pero si tú quitas del credo lo de bajo el poder de Poncio Pilato, a mí no me cuesta nada recitar el credo, yo lo recito. ¿Por qué?
Porque le quitas la historicidad a Jesucristo. Es decir, bajo el poder de Poncio Pilato, lo sitúa en un contexto histórico determinado. Es decir, que la existencia de Jesucristo comienza... Perdón, la presencia de Jesucristo en la tierra tiene un lugar y una fecha determinada, bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Os acordáis cómo empieza la misa de Nochebuena? La misa de Nochebuena tradicionalmente empieza con el canto de la calenda, el pregón de la Navidad, ¿no? Y entonces habían pasado 2000 años desde que Abraham había salido de Ur de Caldea, ¿no? Y acaba diciendo, en el año 412 de la fundación de la urbe, de la fundación de Roma, bajo el emperador de César, bajo el imperio de César Augusto, estando todo el orbe en paz, Jesucristo, eterno Dios e Hijo verdadero del Padre, se hace carne. Lo ponemos en... Eso es una realidad histórica. Nadie puede negar que Jesucristo ha existido como hombre. Nadie. ¿Y qué le pasaba a ese ateo? Nadie. ¿Que quería negarlo? No, él decía, claro, si tú me dices que Jesucristo, no dices lo del Poncio Pilato, pues es un mito más. Igual que también puedo decir que, vale, pues sí, Odín o Zeus, porque no le meto en la historicidad. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Cristo tiene que ver conmigo en cuanto que ha entrado en mi dimensión, en cuanto que ha sufrido como yo. Yo os lo conté el otro día, pero en mi noche oscura, en mi momento de duda, en mi momento de sufrimiento, lo que se me vino a mí a la cabeza no es un Dios vengador, no es un Dios que está viendo sufrirme comiendo palomitas. Eso se lo digo a mis alumnos, ¿no? Como cuando ves una película de miedo, ¿no? Y tú, comiendo palomitas y el otro, el de la película, sufriendo. No. La grandeza de mi Dios es que Cristo se ha hecho hombre y ha sufrido conmigo y por mí. Y cuando yo sufro, Cristo sufre conmigo. Y la grandeza de la encarnación es que cuando yo peco, Cristo sufre por mí. O sea, cuando yo le estoy abofeteando, cuando yo le estoy escupiendo, Él está sufriendo por mí. No me está recriminando. No, ese es el verdadero... Cuando entramos con los niños en esta dinámica, es cuando empiezan a entender de qué va la cosa. Cuando ves que las faltas son de amor. Que el acto de contrición es decir, Señor, con todo lo que has hecho por mí, mirar la cruz, ¿no? Me acuerdo que aquí tenemos un crucifijo precioso. Pues Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura estaban enfrentados. Son de la misma época. Y estaban enfrentados, no me acuerdo por qué era, no me acuerdo la cuestión teológica por la que estaban discutiendo, pero discutiendo que les tuvieron que separar porque llegaban a las manos, porque se iban a pegar, ¿no? Y entonces llegó un momento en que Santo Tomás le dijo, muéstrame tus fuentes, ¿de dónde has sacado esta información? ¿De dónde la has sacado? ¿De dónde la has sacado? De San Buenaventura dice que le cogió del hábito, le llevó a la capilla y le puso a mirar el crucifijo y dijo, ¡de ahí! Y entonces Santo Tomás se puso de rodillas y dijo, hermano mío, tenemos que rehacerlo todo de nuestro, porque nuestra fuente es la misma. Es decir, nos estamos confundiendo nosotros, porque estamos los dos viendo al crucificado. Estamos viendo a Cristo, ¿no? Dice San Pablo que Cristo es la imagen de la sustancia divina, la impronta de su ser. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesucristo. Mira a Jesucristo, que se ha hecho muy accesible. La encarnación tiene su origen en el amor de Dios por los hombres. En esto se manifestó, dice San Juan, el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. ¿De qué? O sea, dice el pregón pascual, ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido redimidos? ¿De qué nos serviría si no hubiésemos conocido a Cristo? ¿Cuánta gente hay por el mundo? Yo estoy desolado, y os lo cuento, se lo conté el otro día, creo que al grupo de jóvenes, o a mis alumnos, no sé, pero una modelo belga, una chica guapísima, pero guapísima, 23 años, guapísima, influencer, redes sociales, ha pasado por muchos hogares de acogida, no encuentra sentido a su vida y ha pedido que a finales de este año el suicidio asistido. Se va a quitar la vida. Yo según leía esta noticia, al día siguiente en la oración decía, Señor, ¿cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente hay que no da sentido a su vida porque no te ha conocido? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para cuándo se va a suicidar? Para finales de 2023. Pues ya saben. Ahí estamos muchos rezando para que esta modelo... Se arrepentirá. Sí. Esperemos. En Bélgica sí, en España la eutanasia también es legal. Bueno, dale tiempo. En Bélgica empezaron así hace... Ya casi.
Entonces, Cuando das vía libre ya... al final es como el aborto. ¿Qué diferencia hay entre matar a un niño de unas pocas horas a uno de 6 meses a uno recién nacido? En Estados Unidos, en algunos estados están planteando lo que llaman el aborto posparto, que no viene a ser nada más que cambiarle el nombre al infanticidio, que nace el niño y lo matas. En algunos estados de Estados Unidos se está planteando ya esta situación. ¿Qué diferencia hay entre matar a los 2 días de la gestación? ¿Qué diferencia hay? Hay sitios en los que ya puedes abortar hasta el momento... O sea, Hasta el momento antes del parto. mientras no estés de parto, te puedes ¿Y arrepentir. qué sentido tiene entonces llevar 9 meses a un niño en la barriga para luego matarlo? ¿Qué sentido? Pues, El miedo. lo mismo que matarlo cuando lo tienes. No tiene ningún sentido. Es igual, pero ningún sentido, es verdad. Pero encima llevar 9 meses ya que le coges, porque ya lo sientes, ya lo coges cariño, ya... El Evangelio del domingo nos da la clave. El domingo pasado. Vosotros sois la sal. Tenemos que dar sentido a estas cosas. Tenemos que acompañar este sufrimiento. Yo opino que muchas veces la mujer es una víctima de una presión social, de una Del miedo. del miedo. Hay que acompañar, hay que rezar. Hay muchas cosas. Para llegar a una cosa de esas tienes que tener... Totalmente. Bueno, pues seguimos. Heridas en la- Estamos heridos. Entonces hay que... Jesucristo es el que da el sentido, ¿no? Bueno, ya se ha contado la nota de Pilatos, de quitarle del credo. La historicidad de Jesucristo viene atestiguada también por filósofos, por escritores, Plinio el Joven, Plinio el Viejo, que hablan de Jesucristo, Diogneto, que no son cristianos y que en sus escritos hablan de un tal Jesucristo de Nazaret, ¿no? No me acuerdo muy bien en qué acta se recoge, pero después de la resurrección, cerca de Jerusalén, aparece un edicto de Poncio Pilato condenando a muerte a quien remueva un cadáver de su sepultura y le haga pasar por resucitado. Fíjate, esa es una muestra de que alguien, la mentalidad de Poncio Pilato, alguien ha cogido el cadáver de Jesucristo y como si fuese un muñeco le ha hecho aparecerse como un resucitado. Hablaremos al final de la resurrección de Jesucristo. Bueno, pues la encarnación hace que la persona eterna del Verbo asuma la humanidad, se encarne en las entrañas purísimas. Y el que existe desde siempre, porque es la palabra eterna del Padre, se hace hombre. Por eso, qué bonito es cuando llegan las 12 del mediodía y la palabra se ha hecho carne y habita entre nosotros. Porque si Cristo sigue habitando entre nosotros, ¿no? Se puede rezar y habita entre nosotros, pero a mí me gusta decir y habita entre nosotros. Porque ¿dónde habita Cristo? Habita en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Habita en la Eucaristía que nos le ha dejado como su memorial. Y Jesucristo habita en su palabra. Y Jesucristo nos ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No os voy a dejar solos. No dudéis de esto nunca. No dudéis nunca de esto, porque Jesucristo está con nosotros. No significa esto que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre. No. Se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Esto es importante. Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. También se dice perfecto Dios y perfecto hombre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha vivido y ha sufrido todo lo mismo que nosotros, excepto el pecado. Cristo no ha cometido pecado. Se hizo pecado. Eso es lo que dice San Pablo, ¿no? El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Pero él no cometió pecado, igual que la Santísima Virgen, ¿no? Jesucristo fue tentado. Esto es muy importante, porque quiso, hasta el extremo, ¿no? El demonio le llevó hasta el extremo, ¿no? A la tentación. Y hablamos muchas veces de las tentaciones del Señor en el desierto, pero en la película de La Pasión, de Mel Gibson, ¿os acordáis de esa tentación que Mel Gibson se figura en las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, en la que aparece el demonio tentándole en el huerto de los olivos, ¿no? Dice esta santa que tuvo unas revelaciones de la pasión del Señor, que cuando el Señor estaba sufriendo, imaginaros el sufrimiento, cuando sabes que te van a matar, muchos de los presos de Estados Unidos dicen que no les da miedo, que no es tanto la silla eléctrica, sino la espera hasta la silla eléctrica los que les consume, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Como cuando tienes una enfermedad terminal y no sabes cuándo va a pasar,
No es la enfermedad, sino cuándo va a pasar, esa incertidumbre, ¿no? Y que estaba el Señor sufriendo y que el demonio le presentaba mis pecados, los tuyos, y decía, ¿y tú te vas a dejar matar por este que mira lo que está haciendo? ¿Y tú te estás...? Porque el demonio es el enemigo del hombre. Entonces lo que quiere es de que despreciar al hombre. Y entonces el Señor dijo así, Padre, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y un ángel bajó a consolarle. Y San José María decía, que a mí me gustaba mucho esa reflexión, que le gustaría preguntarle al Señor cuando llegase al cielo que qué le había dicho ese ángel, ¿no? ¿Qué te dijo el ángel de Getsemaní para consolarte, Señor? Y seguramente, dice San José María, le hablarías de mí, de esa vez que hizo algo bueno y que ya hizo que mereciese la pena morir en la cruz por mí. Pues le habló de ti, le habló de mí, de mi fidelidad, de la tuya, ¿no? De la Iglesia, de todo lo bueno que se hace, ¿no? Bueno, esto no está tan claro en los primeros siglos de la historia. En los primeros siglos de la historia de la Iglesia aparecen numerosas herejías que con esto se hacen un lío y no entienden, ¿no? Por ejemplo, aparece el adopcionismo, en el que Jesús era hijo adoptivo de Dios, pero no era Dios. Es un hombre en el que habita una fuerza de Dios. No, Jesucristo es Dios. Posteriormente llegará otra herejía que es el arrianismo, que esta fue muy fuerte. El arrianismo en España pegó, pero bien, 3/4 partes de los obispos españoles y del clero eran arrianos. ¿Y qué decía el arrianismo? El arrianismo decía que Jesucristo era de una naturaleza parecida a la del Padre. Parecida, pero inferior a la del Padre. ¿Es una esencia divina? Sí, pero no igual a la del Padre. Entonces el Hijo está subordinado al Padre, en cuanto a que es inferior a Él. Esto políticamente tiene muchas connotaciones y por eso coge tanta fuerza, no porque interesase mucho la cuestión tanto teológica. ¿Sabéis lo que pasaba? Mirad, si Jesucristo es inferior al Padre, el representante de Cristo, ¿quién es? El Papa. ¿Vale? Pero ¿quién es el representante en esta época, en la mentalidad de la época? ¿Quién es el representante de Dios Padre? El Rey. Entonces, como Cristo es inferior al Padre, el Papa es inferior al Rey. Y entonces los reyes tenían poder sobre el Papa. Entonces, en esa mentalidad, claro, fraguó el arrianismo porque le convenía a los poderes, ¿no? ¿Sabéis cómo se solucionó el arrianismo? Gracias a vosotras, gracias a las mujeres. Las mujeres cristianas hicieron una revolución con sus maridos, y entonces les obligaban prácticamente, si querían seguir con sus cosas, hacerse defenestrar, ¿no? Y dejar el arrianismo. Y es importante esto, lo veremos más adelante en el misterio de la salvación. Es necesario que Cristo sea verdadero Dios y verdadero hombre. No algo parecido a un hombre ni algo parecido a Dios. Hace falta que se den las dos cosas. Que sea verdadero Dios y verdadero hombre. Ya veremos por qué. Arrio también llega a decir que Cristo no tiene alma. Que el Espíritu Santo, ¿no? Es como el alma de Cristo, ¿no? No. Jesucristo es perfecto hombre. ¿Y el hombre qué tiene? Cuerpo y alma. Jesucristo tenía cuerpo engendrado en las entrañas purísimas de María y alma humana. Alma humana unida a la persona del Verbo. Ya digo que esto sé que es difícil de entender, ¿no? Y muchas veces son dogmas. Y el estudio de la teología intenta iluminar, pero el misterio de Dios es inabarcable, es insoldable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la Iglesia? La Iglesia afirma la unión hipostática. La unión hipostática es que en Cristo, en la persona del Verbo, hay dos naturalezas completas, sin mezcla entre ellas, ¿vale? En Cristo hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por lo tanto, hay dos inteligencias, la inteligencia humana y la inteligencia divina. Hay dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. No van cada una por su lado, porque están en la única persona del Verbo. Por eso el ejemplo tenemos en Getsemaní. La voluntad humana de Cristo se doblega a la voluntad divina,
que es la misma voluntad que la del Padre. No hagas en mí la Virgen. No se haga mi voluntad, refiriéndose a la humana, sino la tuya, la naturaleza, la voluntad de Dios, ¿no? Dice el Catecismo, la humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecha suya desde su concepción. Por eso, el Concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios, mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Porque decían que no, que María solo había sido madre de la parte humana, como si se pudiesen separar. Y hemos dicho que no, que es una unión que es inseparable. Entonces María es madre de Dios, no en cuanto a que haya creado a Dios, porque a Dios no le pueda crear nadie, sino en cuanto que ha engendrado en la carne a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Cristo, que es Dios y hombre verdadero. Esta idea la vamos a decir mucho, ¿no? Dice el Concilio de Calcedonia, hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Las dos naturalezas son sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Lo que hemos dicho, no podemos ser madre solo de la parte, por así decirlo hablando mal, de la parte de la naturaleza humana de Cristo. Bueno, la humanidad santísima de Jesucristo, vemos cómo, esto es un misterio, la pregunta que te hacen los niños es, ¿el niño Jesús sabía que era Dios? Entonces, claro, como en Cristo existen las dos inteligencias, la inteligencia humana tenía que desarrollarse, que es lo que se llama la ciencia adquirida, ¿no? Es decir, que a mí eso me consuela mucho, ¿no? Porque me enternece ver que Cristo es muy normal, ¿no? Y que tuvo que aprender a andar, ¿no? Que tuvo que aprender a comer, que tuvo que aprender el oficio de su padre, ¿no? De San José, porque era su padre. O sea, reducir a San José a un padre adoptivo es que me parece tan pobre, ¿no? O sea, era su padre, no según la carne, pero era su padre a todos los efectos, ¿no? Entonces, podemos decir que en Cristo, por su inteligencia de la naturaleza divina, conocía, pero la inteligencia humana tenía que aprender. Y eso lo vimos el día 2 de febrero. No sé si os acordáis cómo acababa el Evangelio de la presentación de la fiesta de la Candelaria, que lo tengo aquí apuntado, no sé si lo... Dice, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, ¿no? En cuanto a ese conocimiento. Pero también, como en Cristo reposa la plenitud del Espíritu Santo, también tiene la ciencia infusa. ¿Qué es la ciencia infusa? Aquel conocimiento que no se adquiere directamente por el trabajo de la razón. ¿Dónde lo vemos? En que conoce los corazones de la gente, conoce los pensamientos. ¿Os acordáis de aquel pasaje en el que van a apedrear a la adúltera? Y entonces, dice el Evangelio, Jesús, conociendo lo que hay en sus corazones, empezó a escribir en el suelo. Nadie sabe lo que escribió en el suelo, ¿no? Cuando dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque Jesús conoce por ciencia infusa eso, ¿no? Pero también es verdad que Cristo conocía los designios, conocía su plan. El plan de salvación que Dios tenía sobre el mundo. Aquí, por ejemplo, lo vemos, ¿no? En este icono, que me gusta mucho, en la Trinidad de Rublov, que es un icono ortodoxo ruso, vemos como en el centro está Jesucristo, pero el de allí es el Padre. Y el Padre, si te das cuenta, tiene la mano inclinada hacia abajo, en el que le está diciendo al Hijo, te envío. Es el envío de Cristo, que es enviado por el Padre. La salvación es obra de las tres personas de la Trinidad. Ya lo hablamos cuando hablamos de la Santísima Trinidad en la sesión anterior, dijimos que era la Trinidad cuando actúa hacia afuera, ad extra, siempre actúa en unidad. No se puede separar porque solo creo en un Dios. Solo es un Dios, ¿no? Bien. Esto de que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales divinas y humanas no opuestas sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne en su obediencia al Padre ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente. Es decir, acepta humanamente todo lo que divinamente ya ha querido desde la eternidad, porque no olvidemos que Cristo existe desde siempre y con su humanidad lo acepta, ¿no? Y en Cristo hay dos operaciones. ¿Qué significan dos operaciones? Dos formas de actuar, ¿vale? Dos formas de actuar, procedente de su naturaleza divina y de su naturaleza humana.
¿Dónde vemos un ejemplo en el que las dos operaciones la operación humana actúa como instrumento de la operación divina? En los milagros. En los milagros. La forma de actuar de Cristo humanamente lleva a cabo una operación divina. Jesús, un ejemplo, Jesús, me parece, quiero recordar, es que lo he visto un poco espeso, que escupe en la tierra, forma barro, eso es una operación humana, lo está haciendo humanamente, se lo aplica en los ojos al ciego y ve, ¿no? La operación divina, ocurre el milagro, realiza el milagro. Pero es la misma persona la que lo está realizando, ¿vale? Bueno, esto también, os cuento esto porque a mí me gustan mucho los iconos y entonces hubo una época en la historia de la Iglesia en la que se decía que no había que hacer iconos. La crisis iconoclasta se llama, ¿no? En el que algunos cogieron y entraron a las iglesias, pero católicos, ¿eh? O sea, católicos que decían que no se podían hacer iconos. ¿Por qué? Porque era reducir a Dios. Dios que no acaba en el universo, le reducimos en una imagen, ¿no? Y entonces, bueno, se montó una buena, ¿eh? O sea, no, esto que estoy contando, al final siempre hay guerras, siempre hay poderes políticos que lo utilizan y al final se acaban pegando y se dan de leches. Pero bueno, dice San Juan Damasceno que en la encarnación el verbo, perdón, que la misma encarnación la que ha circunscrito al verbo incircunscribible, dice, ¿no? ¿Qué dice esto? Como el verbo se hizo carne, asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo es limitado. Y ese cuerpo lo podemos representar. Es el cuerpo que en el arte nosotros podemos ver. Es el cuerpo que no lo adoramos como la Eucaristía. ¿Entendéis? No lo adoramos. Nos ayuda a rezar, nos ayuda a acercarnos a Cristo, nos ayuda a ver cómo es. Los iconos tienen una grandeza. Yo en mi viaje de novios nos fuimos a Grecia. Y en Grecia hay mucha tradición ortodoxa. Y entonces estuvimos en algunos sitios donde pintaban iconos. Y pintar iconos no es me levanto, me pongo con 2 brochas y no. O sea, para pintar el icono tienes que ser monje, tienes que estar en gracia de Dios, tienes que haber ayunado, tienes que haber recibido la Santa Comunión, confesarte previamente, y luego ya, mientras que rezas, ir poniendo... o sea, ser instrumento del Espíritu Santo para hacer el icono. O sea, porque para ellos el icono es un sacramental grandísimo. O sea, para ellos el icono... Veis, por ejemplo, cuando el sacerdote hace el traslado del Santísimo Sacramento, lo lleva con el velo humeral como signo de veneración, de cariño y de respeto. Los ortodoxos los iconos los portan con el paño humeral, porque para ellos es una puerta, es una ventana, ¿no? Ellos saben lo que es la Eucaristía y adoran la Eucaristía, ¿no? Pero tienen tanta veneración a los iconos que es para ellos una puerta al misterio de Dios. Y por eso en los iconos, otro día podemos hablar de ellos, no hay nada dejado al azar, ¿eh? No hay nada dejado al azar. O sea, que Jesucristo siempre en los iconos vaya de azul y rojo no es nada, ¿eh? El rojo es la realeza de Dios y el azul es el hombre. O sea, como Dios que es... Jesucristo que es Dios se reviste de la condición humana. ¿Lo veis? Que está el manto azul sobre el paño rojo, ¿no? Es Cristo que es Dios se reviste, ¿no? Si te das cuenta, las 3 personas de la Trinidad tienen los colores azules, ¿eh? O sea que todo porque están entrelazados. Bueno, los iconos no daría para hablar mucho, ¿no? En este aspecto. ¿Está mal coger una foto del...? Bueno, pam, seguimos porque si no nos atascamos. Y bueno, por yo ser de la diócesis de Getafe y tener este cariño tan grande al Sagrado Corazón de Jesús, creo que el Sagrado Corazón de Jesús que estabas nombrando es el lugar donde podemos encontrar la unión de Dios y el hombre, ¿no? Es el lugar que ha sido traspasado, ¿no? La lanza, ¿no? Del Cordero. Sí, es lo siguiente que vamos a hablar, ¿no? Pero dice el Catecismo, ¿no? Jesús durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por este motivo el Sagrado Corazón de Jesús es el símbolo por excelencia del amor con que ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. ¡Qué bonito! Porque ese mismo corazón que está ardiente de amor por los hombres también está ardiente de amor por el Padre. Cómo tenemos un lugar común, en el corazón de Cristo
con el Padre y el Espíritu Santo, porque solo es posible estar en ese amor en la dimensión del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que, gracias a Dios, en España tenemos una devoción al Sagrado Corazón, que ya lo decía el Beato Bernardo de Hoyos, que es un poco desconocido, no sé por qué, porque es como nuestra Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? El propagador de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Pues recibe la promesa, ¿no? De seré venerado y reinaré en España más que en otras partes del mundo, ¿no? Y España está consagrada al Sagrado Corazón, no tenemos que... Reinará en España y ya está reinando, ¿eh? Cristo no ha dejado de reinar, nunca. Y además España es tierra de María, así que lo tenemos todo, ¿no? Bueno, vamos a saltarnos la parte correspondiente a la Virgen Santísima, pero sí que me gustaría hablar un poco de la visión o la prefiguración de Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento se puede prefigurar a Jesucristo, ¿vale? ¿Cuáles son las figuras del Redentor que se me ocurrían a mí, bueno, a mí y a la Iglesia, en el Antiguo Testamento? Pues la primera que nos encontramos es el inocente Abel, ¿no? Abel. ¿Quién mata a Abel? Su hermano Caín. El pecador mata al inocente, ¿eh? Nosotros hemos matado a Cristo, a nuestro hermano mayor, ¿no? El inocente Abel. Acordaros que las obras de Caín eran malas y las obras de Abel eran buenas y agradables a Dios, ¿no? Cuando Caín ofrecía, dice la palabra, la Escritura, que el humo no subía al cielo, el humo se quedaba ahí abajo, ¿no? Porque, sin embargo, que el de Abel subía el humo al cielo, ¿no? Y Dios lo respiraba, ¿no? Esa es la ofrenda de Cristo, es la ofrenda agradable, la ofrenda que ha satisfecho por todos nosotros, ¿no? Mientras que nosotros éramos malvados y pecadores. La siguiente que aparecía es el sacerdote de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem. Salem significa paz, ¿no? El rey de la paz. ¿Y por qué es prefiguración de Jesucristo? ¿Os acordáis? Melquisedec es el primero que en su sacrificio lo que ofrece es pan y vino. Pan y vino ofrece Melquisedec. Estamos hablando de la época de Abraham. O sea, aproximadamente, quiero recordar que unos 4.000 años antes de Jesucristo, ¿no? Que se ofrece pan y vino. Y hay un salmo que dice, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec, porque Cristo coge pan y vino para su cuerpo y su sangre, para transformarlo en su cuerpo y en su sangre. Ofrece pan y vino como ofreció Melquisedec, ¿no? Otra prefiguración en el Antiguo Testamento de Jesucristo, el sacrificio de Isaac. No se nos puede olvidar, el sacrificio de Isaac, porque Isaac es el hijo sacrificado por el padre. Abraham, el padre que sacrifica a su hijo. Pero además, Isaac, no sé si os acordáis, carga con la leña del holocausto. Mientras que suben al monte, él va cargando con la leña. Igual que Cristo carga con la cruz hacia su sacrificio. Y si te acuerdas, fíjate qué bonito, cuando Dios detiene la mano de Abraham antes del sacrificio, lo que le da Dios para ofrecer es un carnero, que es un macho del cordero, un macho de la oveja. Es un cordero, prefiguración de Jesucristo, que será el verdadero cordero. Dios no deja que sacrifique a Isaac, porque todavía tiene que venir el verdadero cordero. Otra prefiguración que no aparecía aquí bueno, perdón, falta la de José. José, ¿os acordáis que son muchos hermanos y le venden, ¿no? Traicionado por sus hermanos otra vez. Luego tenemos en Egipto los primogénitos, la muerte de los primogénitos. También de alguna forma nos evocan la muerte del primogénito, porque Cristo es unigénito de Dios para ser primogénito de Dios, el primero de muchos. El que es hijo único de Dios hace que nosotros podamos ser hijos por adopción, lo que tradicionalmente se dice hijos en el Hijo o hijos por el Hijo. Es distinta nuestra filiación con Dios Padre, la de Jesucristo, que la nuestra. Nosotros somos por adopción, mientras que Cristo es por naturaleza. Pero también en el pasaje de Egipto, el Cordero Pascual. Si te acuerdas, el Cordero Pascual tiene que morir y con su sangre pintar los dinteles de las puertas para salvar de la muerte. Luego, durante el desierto, hay otra prefiguración de Jesucristo, que es la serpiente de bronce. ¿Os acordáis? Que están todo el día murmurando y cabreados, y ya Dios se enfada en este lenguaje que utiliza el Antiguo Testamento, y manda una plaga de víboras, de áspid, ¿no? Y pican y van muriendo. Van muriendo. Yo, gracias a Dios, las serpientes, cuando yo tengo pesadillas, son pesadillas que
pues que sé, porque has dormido mucho, has comido mucho, lo que sea, pesadillas tengo con serpientes, porque me dan pánico, pero pánico. Y en mi pueblo, la Sierra Alta de Cuenca, hay bastantes víboras. Culebras un montón, pero también hay víboras, ¿no? Y entonces, a mí me dan pánico. Y ahora con Juan, cuando sale en buen tiempo, vamos con 1000 ojos, ¿no? Porque... Y entonces, pues, siempre me acuerdo de este pasaje, ¿no? Y cada vez que picaban, pues, era una serpiente muy venenosa y se morían. Entonces ya Moisés le pide al Señor, Señor, mira, que es que estamos aquí muriendo como chinches, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, haz una serpiente de bronce y levántala en lo alto de un mástil. Y cuando alguien se ha picado, que mire a la serpiente y se salvará. Aquí lo tenemos. El que es levantado, puesto en lo alto y al que todos mirarán. Dice Isaías, mirarán al que atravesaron, ¿no? Eso es una realidad, lo que decíamos antes, de cuántas veces nos podemos convertir mirando al crucificado. Cuando me ha picado la serpiente, oye, que en la escritura no está nada puesto al azar. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es la antigua serpiente? Esa que te va picando, que te va intentando apartar del amor de Dios. ¿Y tú qué tienes que hacer? Me ha picado la serpiente, miro el amor de Dios, miro la cruz, ese canto de Cuaresma que cantan los jóvenes, que es precioso, ¿no? Mira, la cruz fue por ti, fue porque te amo, de Martín Valverde creo que es, ¿no? Que es precioso. Mira, la cruz fue por ti, fue porque te amo, ¿no? Eso es mirar la serpiente de bronce. Y luego se me ocurrió también, que pasa muy desapercibido, aunque el Señor lo dice, el profeta Jonás. El profeta Jonás, ¿por qué es prefiguración de Jesucristo? Le dice el Señor, dice, a esta generación que pide signos y señales, no se le va a dar más que la del profeta Jonás. Así como el profeta Jonás estuvo 3 días dentro de la ballena, 3 días estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra, ¿no? Entonces, como es también prefiguración. Y al final, Jonás llega a Nínive y se convierte, ¿no? Por la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es mucho más que Jonás. Aquí está Cristo que nos ha hablado, ¿no? Y luego también los nombres de Cristo. Los nombres de Cristo, pues podemos ver Jesús, que en hebreo significa Dios salva. Él es Hijo de Dios hecho hombre para salvar a su pueblo de los pecados. También le llamamos Cristo, también la unión de Jesucristo, Jesús el Cristos, en griego Christos, ¿no? Christos, que significa Mesías, que Mesías a su vez significa ungido, porque ha sido ungido por el Señor. En el Antiguo Testamento eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de él. Vemos cómo ungen a los profetas, vemos cómo ungen a los reyes, porque han recibido una misión. Y es un profeta, es un hombre de Dios, el que unge a otro hombre para esa misión. Ahí me bailan, pero es un profeta, no me acuerdo del nombre ahora mismo, el que unge al rey David. Es un hombre el que unge. Sin embargo, Jesucristo es el ungido por Dios. ¿Dónde le unge? Muchas veces, a mí es una cosa que me enfada un poco a veces cuando explicamos la fiesta del bautismo del Señor, ¿no? Que muchas veces decimos, no, el bautismo del Señor es que Jesús se puso ahí pues, para dar ejemplo. También, pero no solo eso, sino que la carne de Cristo era carne humana y tenía que ser ungida por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el bautismo del Señor lo vemos, aparece, dice, este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto, escuchadlo. Es ungido la carne de Cristo. Una carne parecida a la nuestra, porque en la traducción dice una carne parecida a la nuestra pecadora, ¿no? Parecida, porque la carne de Cristo no es pecadora, ¿vale? Pero es que en una traducción le han traducido mal en el oficio, en unos laudes, unos vísperas, no me acuerdo de qué día del año, y ponía en una carne pecadora como la nuestra, ¿no? Entonces dicen, no es como la nuestra, porque la carne de Cristo no ha conocido el pecado. Y aunque no haya conocido el pecado, tenía necesidad de ser ungida por el Espíritu Santo, esa carne. Luego también tenemos a Jesucristo como el unigénito, que ya hemos hablado de ello, para ser el primogénito de muchos. Tenemos también otro nombre que es el de Señor. En la traducción griega, en el Antiguo Testamento, el nombre con el cual Dios se revela es Yahvé. Pero ya sabéis que el nombre Yahvé era impronunciable. Tanto es así que el que lo pronunciaba era apedreado hasta morir, ¿vale? Porque era una blasfemia. Era considerado el nombre de Dios. Ese no tomarás el nombre de Dios en vano significa no lo tomarás nunca, ¿vale? Y entonces solo el sumo sacerdote, una vez al año, el día de la expiación y dentro del Sancta Sanctorum,
pronunciaba el nombre de Dios, el resto nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscar una palabra para referirse, ¿no? Y es el Kyrios, el Señor, ¿no? Haciendo referencia a Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento se mantiene este nombre. San Pablo, por ejemplo, hace en la carta a los Corintios, habla de referencia también al Señor para el Padre, ¿no? Pero a la vez también se lo hace para el Hijo. Y le ha nombrado Señor. Al atribuir a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre son también debidos a Dios Hijo. ¿Vale? Esto en la evolución de la misa se ve mucho. Y en los primeros siglos las oraciones iban dirigidas mucho al Padre, y según se va avanzando en la historia de la Iglesia, se van dirigiendo más al Hijo. Vemos cómo acaba muchas veces la oración: por Jesucristo nuestro Señor, ¿vale? A ti que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, haciendo referencia a Jesucristo, para darle ese realce, es igual a Dios Padre. Bueno, me quedan 2 puntos y lo vamos a dejar, como ya había previsto, a la mitad, ¿vale? Del capítulo de Jesucristo. El mes que viene veremos la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor. Hemos visto un poco la primera parte de su encarnación, su humanidad santísima, y dejamos el misterio pascual para marzo, que no nos viene mal, porque ya estaremos en Cuaresma, y entonces nos caldeará el corazón para prepararnos para la Pascua. Bueno, entonces, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esto es así. Y a esto se aferran los protestantes. Y los protestantes dicen: no, yo no rezo a los santos ni rezo a la Virgen porque Cristo es el único mediador. Efectivamente, porque Cristo es el único que ha realizado por nosotros la obra de la salvación, con su muerte y resurrección, ¿vale? Es el que nos ha obtenido las gracias y el único que nos puede revivir. También es verdad que más adelante hablaremos de la comunión de los santos, y que todos estamos conectados por formar parte de ese cuerpo místico de Cristo, de tal forma que podemos interceder los unos por los otros. Y los santos que están en el cielo nos pueden ayudar, porque están insertados a Jesucristo, que es el único mediador. Es decir, ¿tienen razón los protestantes al decir que Jesucristo es el único mediador? Sí. ¿Tienen razón al decir que la intercesión de los santos no es verdadera? No. La intercesión de los santos es verdadera porque están insertados en Jesucristo, único mediador perfecto entre Dios y los hombres. Jesucristo es el maestro, de quien aprendemos todo. En la cruz se cumplen todas las bienaventuranzas. ¿Cuál es el retrato moral de Jesucristo? Las bienaventuranzas. ¿Cómo es Jesucristo? Pobre, manso, humilde, el que llora, el perseguido por la justicia. Todo está cumplido en Jesucristo. Es el maestro. ¿Quieres ser como Jesucristo? Mira la cruz. Porque no os olvidéis que la bienaventuranza es la plenitud de la ley. Puedes vivir cumpliendo los mandamientos, que es un poco más rollo, porque es no hagas, o vivir en la bienaventuranza. Con esto que no quiere decir que no haya que hacer los mandamientos, sino que son las 2 caras de la misma moneda. Son las 2 caras de la misma moneda. Porque si tú eres limpio de corazón, pues ahí tienes el 6º y el 9º mandamiento. Ni cometes actos impuros, ni fornicas, ni ves pornografía. Si tú eres pobre, pues no robas, no matas. Si tú trabajas por la paz, no matas. ¿Entendéis? Las bienaventuranzas llevan a la plenitud la ley. No la aniquilan, sino que la llevan a plenitud. Cristo es sacerdote, ya lo hemos hablado, porque es el que se ofrece a sí mismo. En el Yom Kippur, es una fiesta judía en la que había un cordero, pobrecito, ¿no? Y entonces todo el pueblo se reunía, pone la mano sobre el cordero, cada uno descarga los pecados en el cordero, y al cordero lo mandan al desierto, fuera de la ciudad, para que muera, para que se ofrezca, ¿no?, como expiación por los pecados. Jesucristo tradicionalmente se dice que murió fuera de la ciudad, fuera del campamento, dice la carta a los Hebreos, como el cordero del Yom Kippur, porque cargó sobre sí nuestros pecados. Es el sacerdote que no solo es sacerdote, también es víctima, también es lo que se ofrende, es lo que se ofrece, y también es altar, porque en su cuerpo, que eso lo hablamos cuando hablamos de la liturgia eucarística, por eso el altar es símbolo de Cristo, porque es en su cuerpo donde se realiza el sacrificio. Toda la vida de Cristo, con esto termino, es redentora. Toda la vida de Cristo es redentora. Porque todos los actos de Cristo, por ser perfecto Dios y perfecto hombre, tienen un valor infinito. Infinito. El hecho de que Jesús comiese pollo tiene un valor infinito. Entender, y que esto no suene a chiste, pero es verdad.
O sea, que cualquier acto de Jesucristo es infinito. Que Jesús diese un abrazo, que Jesús sonriese, todo es un acto infinito, porque es Dios y hombre verdadero. Y es Dios. Y en cuanto a Dios, todas sus operaciones son infinitas, todas son redentoras, todas... Y fijaros, que es que son 30 años de vida oculta. 30 años. Que estas son acciones del Verbo encarnado. Cristo que actuaba, Cristo que arreglaba una mesa. No sé, imagino que si es carpintero, pues arreglará la mesa. O que le encargaban, oye, necesito unas sillas. Y Cristo hacía unas sillas. Y Cristo que echaba las cuentas. Y Cristo que veía que no llegamos a fin de mes. Que son sus 30 años, que son nuestra vida oculta. También. O sea, nos hace también darnos cuenta de que, oye, la escuela de Nazaret, la casa de Nazaret es una escuela de todas las virtudes. ¿Cómo sería esa relación entre las tres personas de la Sagrada Familia? Lo hemos celebrado hace poco en la fiesta de la Sagrada Familia. Mira lo que dice aquí, que lo he copiado de San José María. Llega la plenitud de los tiempos y para cumplir esa misión nace un niño en Belén. Es el Redentor del mundo, pero antes de hablar ama con obras. No trae ninguna fórmula mágica, porque sabe que la salvación que ofrece debe pasar por el corazón del hombre. Sus primeras acciones, fíjate, las acciones del Verbo, o sea, de Dios hecho hombre, sus primeras acciones son risas, lloros de niño, sueño inerme de un Dios encarnado, para enamorarnos, para que lo sepamos acoger en nuestros brazos, ¿no? La vida oculta de Cristo no son una simple preparación para su ministerio público, sino auténticos actos redentores, orientados hacia la consumación del misterio pascual. Dicho de otra forma, ¿qué tiene que ver conmigo esta frase? ¿Qué tiene que ver conmigo los años ocultos? Que Jesús se levantaba por las mañanas. ¿Por qué digo esto? Porque eso me cuesta a mí y también le costaba a él. Entonces, muchas veces decimos, ojalá me crucificasen en el Bernabéu, ¿no? Y ya diese mi vida mártir y al cielo. Ya, pero es que a lo mejor tienes que ser mártir en tu casa. Y tienes que ser mártir, yo en mi caso, oye, que aquí el niño se ha hecho caca, que te toca a ti. No, venga, pues lo hago yo. Oye, que nadie quiere tirar la basura, ese extraño misterio en las casas que nadie quiere tirar la basura. Pues oye, también es una forma de participar en la corredención con Cristo, que hablaremos la próxima vez, ¿no? Todos nuestros actos, toda nuestra vida la podemos unir a la de Jesucristo, y eso es lo que nos pide el Señor. No nos pide el Señor grandes cosas, el Señor nos pide que llevemos una vida normal, o sea, que seamos muy normales, ¿no? Pero todos asociándonos a su vida, que se ha hecho, es que si no, ¿para qué se va a hacer hombre? Simplemente se ha hecho hombre para... O sea, simplemente, ¿no? Parece que reduzco mucho el misterio de la encarnación. Se ha hecho hombre para que tú tengas para que yo tenga un ejemplo que imitar, para que vea que no es un imposible, ¿no? Y además luego tenemos la Virgen Santísima y San José, que muchas veces es el gran olvidado, y estamos en el domingo de San José. Qué grande que es San José, es que a mí me encanta. He comprado un marco precioso para ponerlo en el salón y hemos puesto una imagen de San José, porque siempre como dices, qué difícil es la vida de San José. Una reflexión que a mí me hace muchas veces es ¿qué nivel espiritual tiene que ser el de San José para ser capaz de vivir con la Santísima Virgen María? Claro, porque cuando tu mujer como la mía, que la quiero mucho y es mucho más perfecta que yo, pero es una mujer imperfecta y se confunde y también se enfada y me echa la bronca y tiene debilidades, pero claro, y eso me ayuda, oye, pues ya está, me da mi cuartelillo, ¿no? Pero claro, cuando tu mujer es perfecta, ¿qué grado de santidad tienes que tener tú para vivir con esa mujer perfecta y no decepcionarla? ¿Qué grado de santidad tiene que tener San José, ¿no? Bueno, digo esto porque está muy englobado en el misterio de la humanidad santísima de Cristo, que se quiso hacer familia. Y con esto...